Entonces, acá tenemos la neurona artificial, que entiendo que también la hemos visto, así que se los voy a pasar rápido, y acá encontré el perceptron simple en esta filmina. Esta es la RN4, la que ustedes tienen como RN, es la clase 4 y es la 2 de redes neuronales. Bueno, entonces acá esto es lo que seguramente hemos estado viendo la otra vez, y es con lo que yo quiero que se queden, ¿no? ¿Qué pasa en una neurona en cualquier lado de una estructura de cualquier sistema conexionista que ya no se le llama neurona? Los otros días estaba leyendo un paper, se llama célula, se le llama elemento, no importa. Por ahí atraviesa la información, pero el objetivo de cualquier sistema deep learning y de ahí en adelante es alcanzar una configuración adecuada para todos los parámetros, que a este nivel todavía se le llama sinapsis. ¿Y qué es lo que acontecía? Cuando la señal iba desde las X, que son, que son N neuronitas, acá hay una capa, una única capa con N neuronas, y esta es una sola neurona, nuestra neurona objeto de estudio, que es la neurona I. ¿Sí? Entonces, las señales entran acá, esta es la información que atraviesa la red, no se olviden. Este es el umbral, es el A0 que teníamos antes, ¿sí? Y cada uno de estos W más el umbral, ¿sí? Más el umbral, para esta neurona I se van a ir actualizando a medida que atraviesan distintos ejemplos y a medida que evolucionan distintas épocas de aprendizaje. Y con un algoritmo que, en general, como ya dije, el que se usa para la mayoría de los ejemplos que vemos nosotros es el descenso por el gradiente. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Entran las señales, ¿sí? En un momento, ¿sí? Entran las señales para un evento dado que vienen, sin lugar a dudas, esto está inmerso en una configuración muy grande que escapa a todo esto que tenemos acá, ¿no? Bueno, entonces entran y las señales son valores, ¿sí? Numéricos siempre, obviamente, y que esta sumatoria es lo que se llama potencial postsináptico de la neurona I, ¿sí? El potencial postsináptico, amén de la corrección del umbral, ¿sí? Es exactamente este. Fíjense que es una combinación lineal muy parecida a nuestra regresión lineal. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo acá le aplico una función, que es una función de activación. Esta función de activación es no lineal, ¿sí? Entonces, por eso, la neurona es no lineal, porque su señal de salida depende de la función de activación y cuyo argumento es el potencial postsináptico corregido por el umbral de excitación. Bien, entonces, nuestro objetivo, como antes, era encontrar un algoritmo de entrenamiento que me configure de la mejor manera posible los parámetros. Y estas son las señales de entrada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto es importantísimo y lo voy a preguntar siempre, ¿no? Así que si tienen dudas, consulten, porque si no voy a ser yo las que les consulte a ustedes. Bueno, sigo. Si no hay preguntas, y acá estos aspectos que dijimos que van a estar presentes todo el tiempo y vamos a tener que definirlos cada vez que propongamos alguna arquitectura para que la entrenamiento adquiera lo que se llama base de conocimiento, ¿sí? Y la base esta de conocimiento se materializa en descubrir esos patrones que están ocultos en los datos y a través de la mejor configuración
de los valores de los parámetros o pesos sinápticos cuando finalizan. Ese es el objetivo. Bien. Entonces, acá, que seguramente les he dicho, si les pasé esta lámina, que creo que sí, los distintos tipos de capas de neuronas. Esencialmente hay 3 tipos de capas, ¿sí? Aquellas que reciben, por eso yo le llamo capa. Esto es del libro de mi director de tesis, Ramón García Martínez, que creo que les he dicho seguro, es el primer libro de Argentina de sistemas inteligentes, es viejísimo por cierto, y Ramón murió, así que no hay actualizaciones. Pero bueno, tengo el permiso para publicarlo literal y hasta contiene algunos errores de tipeo, pero no le quitan calidad. Bueno, aquellos que reciben estímulos externos relacionados con el aparato sensorial que tomarán la información de entrada. Para mí la capa de entrada está siempre. Sin embargo, cuando ustedes ven las librerías, hay muchas librerías que no consideran a la información de entrada como capa. Bueno, dicha información se transmite a ciertos elementos internos que se ocupan de su procesado. Es en la sinapsis y neuronas correspondientes a este segundo nivel donde se genera cualquier tipo de representación interna de la información, puesto que no tienen relación directa con la información de entrada ni con la de salida. Estos elementos se denominan unidades ocultas, ¿sí? Es decir, las neuronas que pertenecen, o sea, que no tienen comunicación ni con la entrada ni con la salida, son todas unidades ocultas y en general se organizan en capas. Y después, la última capa, una vez finalizado el periodo procesado, la información llega a las unidades de salida, cuya misión es dar la respuesta del sistema. Bien, esto, insisto, otra vez es material de estudio, no tienen que ir a leer cosas en ningún lado. Con esto les alcanza, si ustedes comprendieran claramente esto, les sobra para aprobar esta materia con la nota más alta. Bueno, diseñando redes neuronales, ¿qué son los aspectos que hay que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Cómo son las neuronas? Es decir, ¿cuáles son los valores que admiten cada neurona? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de activación? ¿Sí? Esta es la función identidad, es una función de activación que es de una red neuronal lineal. La adalina y la madalina son redes neuronales lineales. Nosotros no usamos esa. Estas, profe, cuando se elige el número de capas y cuántas neuronas, a ver, profe, ¿cómo se elige el número de capas y cuántas? Claro, ahí vamos a ver, sí. Eh, eh, ahí vamos a ver, sí, es todo un tema. Eso es justamente lo que se hace cuando uno dice estoy construyendo el modelo. Modifico justamente las arquitecturas, ¿no? Y entonces digo, más capas ocultas, menos capas ocultas, más neuronas por capa oculta, menos neuronas. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, hay algunas, digamos que algunos criterios generales, como los criterios que hablaba, si entreno hasta ajustar con la primera, si entreno de a una, de a un evento, o si entreno con todos juntos, y hay algún criterio que es el homologado, el hegemónico, ¿sí? Pero que no significa que sea el único. A partir de ahí hay algunas variaciones. Es decir, en síntesis, estoy diciendo de entrada, no necesariamente una sola capa oculta con la máxima cantidad de neuronas que mejor me entreguen o sea, la inferencia, ni tampoco necesariamente la mayor cantidad de capas ocultas con pocas neuronas en cada una de ellas, que serían como los extremos que uno pensaría. Bien, entonces las funciones de activación, fíjense que la mayoría, salvo esta, todas las demás, bueno, y saquemos a esta. Todas las demás, lineal a tramos, es no lineal, y todas las demás son no lineales. Bueno, entonces, los hiperparámetros, ¿sí? Algunos acá están, unos justamente,
está dentro del gran paquete de los hiperparámetros. ¿Cómo elijo el número de capas, el número de neuronas por capa, el grado con el que se conectan y el tipo de conexiones entre ellas? Los mecanismos de aprendizaje y recuerdo o ejecución, nosotros vamos a trabajar nada más que con los mecanismos de aprendizaje. No vamos a trabajar con estos otros. ¿Sí? Este sí, ejecución sí, pero recuerdo no. ¿Sí? Bien, representación de la información de la entrada y salida, eso es un tema impresionante. O sea, obviamente también vamos a dimensionar el tema y trabajar con ejemplos de juguete. Bueno, entonces seguimos y acá estoy casi segura, conexiones excitatorias intracapa. Nosotros vamos a trabajar todas con conexiones intercapas, salvo cuando veamos algo de ResNet o cuando veamos algo de redes neuronales recurrentes, sino vamos a trabajar todos con conexiones intercapas. Pero no es porque las otras no sean útiles, sino porque no nos dan tiempo. No es un curso completo de redes neuronales artificiales. Las estructuras pueden ser una sola capa, como es bueno, Hopfield es monocapa, por ejemplo. La red de Hopfield, el que ganó el Nobel junto con Hinton en, el año pasado, a fines del año pasado, la primera red de él es monocapa y es re poderosa. Bueno, según el flujo de datos, feedforward, nosotros vamos a trabajar casi siempre con feedforward a menos que se indique otra cosa. Es decir, la señal avanza en un solo sentido. Según el tipo de asociación, heteroasociativa o autoasociativa, y yo estoy casi segura que lo dije, heteroasociativa tiene que ver la representación de los datos de entrada con la representación de los datos de salida. Si la representación de los datos de entrada es una foto pixelada y la representación de los datos de salida es una etiqueta de esa foto, ese es un ejemplo de heteroasociatividad y es un clasificador para nosotros. Si la representación de los datos de entrada es una foto y la representación de los datos de salida es otra foto, eso es autoasociativa y los ejemplos son las redes de Hopfield o los autoencoders, que se usan muchísimo. Bien, la dinámica de actualización síncrona, es decir, se actualizan todas juntas, o estocástico es lo que se hace casi siempre. Bueno, y acá está un poco del perceptron de Rosenblatt. Fíjense, acá están las puertas lógicas, acá está la separación, el hiperplano, que es la recta, en R2, ¿sí? Pero acá necesito dos hiperplanos, entonces no me sirve, ¿sí? Entonces, y acá está el ejemplo de la puerta lógica SOR, que Hopfield usó el aprendizaje Hebbiano, los SOM, que creo que los vimos con ustedes, bueno, y nosotros vamos a trabajar con el Perceptron MLP, que se basa en el aprendizaje en la regla de Withrow, que es la regla delta generalizada, que es de 60, ¿sí? Mientras que el Perceptron simple es el aprendizaje Hebbiano, y Ramelkart, que es la contribución, junto con Hinton. En realidad, hay todo un tema, ¿no? Si uno lee Hertz, es Ramelkart el que hizo el Perceptron MLP. Pero los papers, las publicaciones, fueron de Hinton. ¿Sí? Bueno, como todo, ¿no? Bueno, acá están RNN y CNN y Anne LeCun, y bueno, y Hinton, ¿no? Acá no hay dudas que Hinton tuvo su gran contribución. Bueno, de hecho, uno es discípulo del otro. Bueno, esto lo paso rápido, y ahora la lámina que viene, fíjense, la lámina que viene, la próxima, el perceptron simple, que es el que les contaba yo. Acá está el ejemplo del robotcito, ¿sí? Bueno, acá traigo la imagen, pero esto se los paso rapidísimo porque no es la idea que hagamos un algoritmo, que hagan, antes se hacía el trabajo práctico de esto, pero la idea que quede está bueno. Y este es el ejemplito del robot, que también es del libro de Ramón, ¿sí? Y acá están las tablas, acá está la estructura, 4 sensores tal cual como os dije, y 2 motores, ¿sí? Entonces acá está la cantidad de pesos sinápticos que debería tener que aprender, ¿sí? Acá está los patrones de entrenamiento, fíjense cuántos usa,
y se reserva para la salida, ¿sí? Tiene cuáles son los valores iniciales, la configuración inicial de pesos y umbrales, ¿sí? ¿Se acuerdan que le dije que era 2 por 8? Sí. Entonces están más los umbrales, que son parámetros también, que tienen que aprender, ¿sí? Y la configuración inicial y la configuración final. Es decir que esto se puede hacer perfectamente, se puede hacer el algoritmo, es muy sencillo, tengo que saber nada más cuál es la regla con la cual voy actualizando cada uno de los elementos de esos dos arreglos. Y esta es la configuración de salida. Perdón, estos son los eventos que me reservo para generalizar. Y fíjense que respuesta de la red ante patrones no presentados en el entrenamiento. Eso es testeo. ¿Lo ven? Bien. Eso está ahí disponible y bueno, esperen que los perdí. Están por acá. Aquí están de nuevo. Bueno, ahora me voy a la última filmina del MLP como para que Mauro pueda compartir el collab de MLP que va a contar el entorno de TensorFlow y cómo usamos MLP con TensorFlow. Hay una cosa que tengo que decir desde ya. El TL no está preparado, pero acá, más que nunca, a lo largo de todo el TL, es indispensable que aquellos datasets que les pedimos desde el inicio sean usados en cada uno. El TL se los puedo decir en 2 palabras. Tienen que probar para cada arquitectura que se muestra en el práctico y que indicamos que ustedes tienen que usarla basado en ese collab, tienen que probar los datasets que trajeron por lo menos el tabular y el de imágenes, ¿sí? En algunos casos, y en otros casos, por lo menos, digamos, el de texto o el de secuencias o el de señales, si tienen un solo canal, ¿sí? Tienen que probar esos datasets, ya les vamos a ir diciendo, en el MLP conviene que sea tabular e imágenes, porque señales van a tener que empezar a trabajar con las ventanas, hacer un preprocesamiento de señales, ver cuál es el intervalo de tiempo. Bueno, o sea, requiere de un tratamiento de datos que en función de las ingenierías de las que provienen, algunos ya los tienen, entonces es como una pérdida de tiempo para esas personas, y otros no los han visto, inclusive no están habituados con el trabajo de ese tipo de datos, entonces no es solo, es una novedad que no es materia de este curso, ¿se entiende? El que se dedica a señales luego se dedicará, si tiene conocimientos previos, y seguramente tiene conocimientos previos porque la incumbencia de su carrera les está pidiendo eso. ¿Se entiende? Entonces, por eso que vamos a ir diciendo cuáles son las importantes. Bueno, acá empezamos con el MLP, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que decir? Lo que hay que decir es que, bueno, que tengo que ver las filminas siguientes, son todas repetidas. Eh, pero bueno, vamos a pasar rápido. Voy hasta fíjense que parece que me hubiese confundido, pero sin embargo, eh, no me he confundido nada, porque suena bastante parecido a lo que vimos recién, ¿sí? Porque obviamente corresponden a 3 clases distintas, ¿sí? Bien, entonces, paso, esto ven, como ven, lo paso rápido, esto lo paso rápido porque ya lo vimos, corresponden a 3 clases distintas y yo me paro acá, ¿sí? Y lo que yo quiero comenzar a hablar es esto también, tipos de neuronas, ahí vamos y vamos a responder
Esencialmente, el MLP lo que hizo fue introducir una oportunidad, ¿sí? Para, y acá me vengo de este lado, una oportunidad para, con las capas ocultas famosas que las vimos recién, poder representar fenómenos complejos. Es decir, si estamos hablando de clasificadores, ¿sí? Fenómenos en cuyas clases pertenezcan a espacios no linealmente separables. Entonces, las capas ocultas, tenemos la capa de entrada, que acá está de juguete, materializada con 2 neuronas, la capa de salida, de juguete con otras 2 neuronas, y acá las capas ocultas y la capa oculta. La señal avanza hacia allá. Es decir, que un evento ingresa acá con toda la información, estos son todas las lineecitas esos, son los famosos W. Entonces, si fuese cierto eso, acá tenemos 4 por 2 en total parámetros que aprender en este nivel de conexión. Más, si fuese cierto esto, acá tenemos 4 por 4 parámetros, es decir, W que aprender en este nivel de conexión. Es decir, que el 2 por 4 de acá, 8, más 4 por 4, 16, se suma 8 más 16. Y después acá tengo, si fuese cierto esto, acá tenemos 2 por 4, porque son full connected todas con todas, tenemos otros 8 parámetros que aprender. Es decir, que se suman 8 más 16 más 8 para dar el total de parámetros más los umbrales. Los umbrales de acá son 4 más 4 más 2. ¿Se entiende? Entonces es el total de parámetros. Bien. Entonces así funcionan, la señal funciona hacia adelante. Cuando terminan, con todo lo que contamos recién, se corrige, ¿sí? Se mide el error, se genera una función de error y por el algoritmo del descenso por el gradiente, con toda la incorporación de todas las mejoras, ¿sí? Como el momentum, como la tasa de aprendizaje y otras tantas más, se optimiza la función del, digamos, el loss, la función de energía o la función de coste. Entonces, itera por batch size, es decir, 1000 ejemplos o de 1200 ejemplos, se actualizan. ¿Cómo se actualizan los parámetros? Hay que generar una función de error, una función S sub R, ¿se acuerdan? Nada más que ahora la S sub R es función de muchísimos parámetros, ¿sí? Este es un ejemplo de juguete y son casi 40 parámetros, un poquito menos, y es de juguete. Bien, entonces, la función de error, sí, igual se le llama función de energía casi siempre, y es lo que voy a traer para que trabajemos en la próxima clase en una pizarra. Bueno, entonces la función de energía, ¿sí? Es la que se tiene que minimizar. Entonces, la minimización es a través del descenso por el gradiente y lo que se actualiza minimizando la función de energía son los parámetros. ¿Cuáles? Los de esta capa, los de esta capa y los de esta capa. Son esos parámetros. Entonces son los que estábamos contando recién. ¿Y cómo se hace? Se corrige, se mide la diferencia entre la señal de salida, pensemos en uno, la señal de salida de un evento contra lo que tendría que dar. ¿Bien? Y eso para todos los eventos que yo definí que tengo en el momento que tengo que actualizar. Es decir, para todos los ejemplos que yo, digamos, definí que tengo que... Pongan P ejemplos. Bueno, entonces, lo que yo hago es hacer el descenso por el gradiente y actualizo, es decir, busco los delta de W, es decir, cómo se actualizan los W, porque son métodos iterativos. ¿Y cómo se actualizan? Por eso se llama corrección del error hacia atrás, back propagation. ¿Qué hace? La corrección de los parámetros acá se puede hacer bastante fácilmente comparando los resultados de estas neuronas
contra lo que le tendría que dar realmente y encontrando el S sub R y haciendo el descenso por el gradiente para actualizar los parámetros en este nivel. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que hace es corregir los parámetros, corregir las conexiones en función del error que hayan cometido cada una de las señales que llegaron a ella. Porque si yo estoy corrigiendo los W, estoy corrigiendo en función de las señales que recibieron cada una de ellas y las señales emitidas por estas, por las que están antes. ¿Se ve eso? Pero las señales emitidas por estas no tienen la información nuestra, es información oculta. Entonces, acá se puede corregir porque tengo contra quién comparar, contra la representación de salida. Entonces, los primeros W a este nivel, que de alguna manera se corrige, penalizando el error, ¿sí? Porque eso es lo que hace. Se actualizan mucho más aquellos W que provengan de señales que han contribuido más al error, ¿sí? Bien, entonces, pero claro, acá se puede corregir porque comparo contra la salida, pero acá, ¿contra quién comparo? Si no tengo la información de esto. Y acá, o sea, no tengo la información que tendría que tener los elementos de esta capa, ni lo de esta, ni los de ninguna oculta. Entonces, se hace, por eso propagación del error hacia atrás, se corrige desde la salida hacia la entrada, porque lo único que tengo yo como información real es la salida y la entrada. Y tanto los valores de las capas ocultas, ¿sí?, van cambiando en función de la configuración que van teniendo los W. Todos los W, en cada uno de los distintos niveles. Entonces, hay que plantear una función de error acá, y después esa función de error es una función de esta, pensando esa como capa de salida, y después esa función de error es una función de esta, pensando a esta como capa de salida. Y ahí recién me encuentro con información real, que es la información de entrada. Eso es lo que vamos a ver en una pizarra, cómo se propaga el error y cómo se corrigen entonces los parámetros desde la salida hasta la entrada. Y cuando lo veamos, vamos a ver que la corrección del error es función de la derivada primera de las funciones de activación. Y las derivadas primeras se hacen cada vez más pequeñas, ¿sí?, cuando yo avanzo con el algoritmo del descenso por el gradiente. Entonces, se hacen cada vez más pequeñas cuando avanzo con las funciones de funciones para corregir el error. Es decir que sucede lo que se llama el fenómeno de supresión del gradiente. Es decir, aprende cada vez más lento. Las capas estas que están más cerca de la salida, los W, no aprenden tan lento. Pero las que se aproximan a la capa de entrada aprenden cada vez más lento. De forma tal que no puedo poner cualquier cantidad, y esto en respuesta a Francisco, no puedo poner cualquier cantidad de capas, de capas ocultas. Porque el fenómeno de supresión del gradiente, si yo voy graficando, le agrego una capa oculta, le agrego una capa oculta, le agrego una capa oculta, y veo cómo va aprendiendo, voy viendo que hay un momento que los termina siendo muy asintótico, y hay un momento, ¿sí?, que las capas que están más cercanas a la entrada prácticamente no aprenden nada. Entonces, estoy castigando con un costo computacional altísimo, porque en definitiva lo que tenemos que aprender es digamos, que actualizar cada uno de los arreglos de estas intercapas, que son los pesos sinápticos. Ese es el resultado nuestro. Y estoy trabajando con un costo computacional altísimo para no actualizar nada. Entonces, no sirve. Bien. Entonces la idea sería una sola capa oculta. No, a veces una sola capa oculta no logra una representación completa de la complejidad. Hay un teorema muy viejo que dice que toda función no lineal de reales en reales se representa completa con una red
neuronal con una sola capa oculta. ¿Sí? De reales en reales. Una neurona de entrada y una neurona de salida. Bien. Bueno, entonces sigo acá. El diseño del modelo, esto ya lo vimos. ¿Qué es lo que hay? La cantidad de patrones. Los patrones, acá nos estamos refiriendo, ¿sí? A la capacidad de generalizar, ¿sí? O sea, hay muchos patrones ocultos en los datos. Esos patrones están representados por la configuración de los parámetros. Y eso es lo que hay que saber, ¿sí? Y eso es lo que da la capacidad de generalizar. Bueno, acá lo que decíamos, el número de capas ocultas, el número de neuronas por capa oculta. ¿Qué es lo que hay que saber? Y bueno, que si yo incremento la cantidad de capas ocultas, incremento los parámetros. Yo lo primero que tengo que ver es eso. ¿Qué costo computacional tiene? Agregar una capa oculta. Entonces yo puedo decir, acá, y vamos a ver los ejemplos directamente para que ya Mauro pueda, hagamos un break y les voy a hacer algunos comentarios antes que Mauro vaya a... ¿Qué es lo que trajiste, Mauro? ¿MNIS, Fashion MNIS o CIFAR 10? Bueno, ahí va. Yo acá tengo los ejemplos de... Bueno, este es el perceptron en MLP, es decir, la corrección del error es por propagación del error hacia atrás, ¿sí? Es la red back propagation. Usa el descenso por el gradiente, incorpora hiperparámetros que son el momentum, ¿sí? Y el tema del dimensionamiento de la red es el gran tema que preguntaron recién y obviamente no es una cuestión trivial. Bueno, entonces acá es el aprendizaje. Este algoritmo utiliza una función o superficie de error, el loss, asociada a la red, buscando el estado estable del mínimo error a través del camino descendente de la superficie del error. Eso es el descenso por el gradiente. Para ello, realimenta el error del sistema para realizar la modificación de los pesos en un valor proporcional al gradiente descendiente de dicha función de error. El error que se produce, U sub i, es el error que se produce en una neurona oculta, es la suma de todos los errores cometidos por las neuronas a las que está conectada su salida, multiplicado por el peso de la conexión correspondiente. Ese es el error que comete ella. Eso es imposible gestionarlo en una red, ¿sí? de configuración muy alta. Entonces, fíjense que acá está el costo en tiempo de entrenamiento y en función de las épocas. Fíjense cómo va cambiando, ¿sí? El costo, obviamente que esto es una representación de juguete, ¿sí? Pero fíjense, este es el loss, ¿no? Y cómo va disminuyendo en función de las épocas de entrenamiento. Bueno, yo acá les traigo, no sé cuál es el que, no recuerdo cuál es el collab que trae Mauro, pero son los collabs que están disponibles en el GitHub de la cátedra desde siempre. No sé si es Fashion MNIST o MNIST, pero es imagen, seguro. No es tabular, con lo cual ustedes van a tener el esfuerzo de hacerlo tabular, ¿no? De hacer con su dataset tabular también. Bueno, fíjense, ¿qué hay que hacer? Hay que iniciar los pesos sinápticos, obviamente que ustedes no van a trabajar con el algoritmo, ustedes lo van a traer al optimizador Adam, por ejemplo, que incorpora el momento. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace Adam? Dicho de otra manera. Bueno, los pesos sinápticos no los hace Adam. Actualiza, comenzamos casi siempre con pesos sinápticos random, la situación inicial. El segundo paso es presentar un patrón. ¿Qué es un patrón? Acá el término patrón es un término confuso. Es un evento, que son los valores de las neuronas de entrada y los valores de la salida. Deseado, que quiero que aprenda la red. Vamos hasta ahí, ¿no? Bien, después, ¿qué hacemos? Echamos a andar la red para calcular los valores de salida para ese patrón. Como tenemos los W, la señal va a avanzar. Y los W son random, los primeros. La señal va a avanzar, ¿sí? Por las capas ocultas que yo
que yo armé, propuse, o sea, tengo que hacer una propuesta previa de arquitectura, ¿sí? Bueno, la cantidad de neuronas y la configuración de la capa de entrada depende de los datos, y la de salida depende de los datos. Si yo tengo imágenes 28 por 28, van a ser píxeles, ¿sí? Que sean en total 28 por 28, 784 píxeles, ¿sí? Es decir, un vector, ¿sí? De 784, por el cual cada uno de los valores va a ser un valor de escala, o sea, de grises. Y obviamente está, digamos, la cuestión, si los pongo entre 0 y 1, entre 0 y 255, todos esos datos van a estar, que van a tener que trabajar. Bien, si es imágenes. Entonces, la capa de entrada está predefinida por los datos de entrada. Y la capa de salida, si por ejemplo es MNIST, tengo un clasificador con 10 clases distintas, ¿sí? Que son los dígitos. Si tengo Fashion MNIST, tengo un clasificador con 10 clases distintas que es ropa, ¿sí? Y si tengo CIFAR 10, también tiene 10 clases distintas. Todas estas están, digamos, disponibles y son las que más se usan para contar esto, o sea que es de juguete otra vez. Bien, entonces, la función de activación de la capa de salida depende y configura la representación de la capa de salida. Escuchen esto, por favor. La función de activación softmax es una función que, basada en distribución de probabilidades, ¿sí? Asigna, elige de las clases que tiene, supongan 10 para este caso, porque son 10 dígitos, supongan que es MNIST, de las clases que tiene, elige, ¿sí? La que tiene más alta probabilidad. Entonces le asigna, esa es la única neurona que activa. Y todas las demás no se activan. Entonces, la capa de salida tengo que tener tantas neuronas como clases si la función de activación que llega a ella es softmax y si el clasificador corresponde a 10 clases diferentes. ¿Se entendió eso? Si yo cambio la función de activación, es otra la representación de salida, ¿sí? Y esta pregunta yo la hago en el examen. O sea, no es que si tengo 10 clases tengo que poner 10 neuronas y softmax. No, eso es lo primero que tienen que aprender, pero no es lo único. ¿Se entiende? Entonces, si tengo 10 clases y voy a usar softmax, tengo que poner 10 neuronas en la capa de salida. Entonces, la de entrada y la de salida viene configurada por esto. La de entrada por el tipo de información y la de salida por la función de activación que yo le voy a poner a ella, ¿sí? Más cómo es la representación que yo quiero de la salida. Por esas dos cosas está definida la capa de salida. Bien, entonces echamos a andar la red, pasa por todas las capas ocultas con ese valor, con una imagen, pónganle, y bueno, entonces determinar el error delta, comenzando desde la salida y ajustando hacia atrás, pasando por todas las capas ocultas. Se determina ese error, eso es lo que vamos a calcular en la próxima clase. Y después hay que actualizar los pesos sinápticos desde la capa de salida hasta la última capa oculta. Es decir, actualizar como dijimos recién, como se mostró recién. Y después hay que repetir. Y acá está. ¿Cómo hago esto? Por mini batch, vale lo que dijimos al comienzo. ¿Sí? Bueno, este es el algoritmo. Ese es el entrenamiento en línea, y entrenamiento en batch, y entrenamiento en mini batch. Acá están los 3 ejemplos. Bueno, y este es MNIST. Es decir, son 70.000 imágenes que los usuarios hicieron sobre dígitos en un recuadro, ¿sí? En escala, o sea, de grises, que los colaboradores hicieron, haciendo los dígitos entre 0 y 9. Cada uno, no sé si entendí bien eso, pero por ejemplo, en el caso de, a ver, Francisco, espere que le busque, ahí está. En el caso de clasificar en números, podría ser que la capa de esa, claro, totalmente.
Imagínense que hacemos representación binaria de los números. Entonces, no va softmax, probablemente. La representación binaria para 10, para pasar de decimal a binario para 10 dígitos, para 10 números, con un tamaño de 3 alcanza. Una configuración única corresponde a uno de los dígitos, entonces la función de activación sería otra. Podemos hacer una función continua y dividirla en intervalos de clases. Hay muchísimas formas, muchísimas, ¿sí? Acá es para la que tienen lo ordinario, lo que usaría cualquiera que no entiende inteligencia artificial y lo ponen a hacer. Y va a usar softmax y va a poner 10 clases y le dan 10 clases y va a creer que es la única opción posible. No, no es así, obviamente que no es así. ¿Sí? Bueno, entonces, MNIST, este es el diseño del el modelo. Acá está, eran 28 por 28, esta es una situación real, que no sé si Mauro trae MNIST o Fashion MNIST, pero una de esas dos está en Colab de la Cátedra. Bueno, para cualquiera de los dos, igual son 28 por 28 píxeles, son imágenes como las que acabamos de ver y son 70.000 imágenes, ¿sí? Entonces, si son 28 por 28 píxeles en escala de grises, lo convierto a un vector, entonces son 784. Eso es la capa esta de entrada, va a tener 784 neuronas. Cada una de ellas correspondiente a... Fíjense que no conserva la estructura espacial, ¿sí? No conserva la estructura del mapa de ese dígito 0, por ejemplo. Pero, de alguna manera, es como que cortaras las filas y las pusiera una a continuación de otra, y parece que funciona bien, porque de hecho funciona bien. Fíjense, en la configuración esta, que les traigo yo, Mauro trae otra, son dos capas ocultas de 256 neuronas cada una, ¿sí? Esto ya para Francisco, y bueno, ahí a partir, uno siempre tiene un SOTA, tiene un estado o sea, del arte. Uno no empieza nada desde cero, ¿sí? Siempre se fija en qué se resolvió, cómo se resolvió este problema, ¿sí? Antes, ¿sí? Entonces tiene muchísimo resuelto. Bueno, capas de salida, 10 neuronas discretas. Bueno, entonces sigo. Los parámetros, eso de las épocas de entrenamiento 15 y el batch size, sí, puede ser porque el batch size es 200, sí puede ser. Puede ser que sean pocas épocas de entrenamiento. Además funciona muy bien. Bueno, perdón. Eso que decía es MNIST. Bueno, y sigo, ¿no? Bueno, acá está el algoritmo, ¿sí? Eh, Paso a paso, ¿sí? 87 en 900 épocas, ¿sí? Bueno, y acá está lo que les contaba yo del fenómeno de supresión de gradiente, ¿no? Bueno, sería bueno, antes de verlo del fenómeno de supresión del gradiente, ver que acá tengo cuántos parámetros o pesos sinápticos. Siempre hay que sumar, a ver, tengo 10, acá, ¿cuántos hay? A ver, acá tengo 10 por 256, todo eso más 10 por los umbrales de activación. Acá tengo, a eso hay que sumar 256 por 256 más 256. Y a eso hay que sumar 256 por 784 más 256. ¿Se entendió eso? Porque eso pregunto siempre. ¿Por qué? Contestar eso significa entender qué es lo que se está actualizando y cuál es el costo computacional de esa actualización. ¿Se entendió eso? Eso es para el modo entrenamiento. Bueno, ¿sí o no? ¿Se entendió? ¿Cómo llegué a ese número?
Genial. Bueno, entonces ahora esto lo pasé y acá está lo que le contaba del fenómeno de supresión del gradiente, ¿no? Uno ve claramente que cuando se incorporan más capas ocultas, ¿sí? De la misma cantidad de neuronas para poder hacer el estudio, ¿sí? Las capas que están más cercanas a la entrada, porque el gradiente, porque o sea, se hace cada vez más pequeño, entonces contribuye muy poco al avance del aprendizaje y la actualización. Bueno, y acá están los autoencoders, que los autoencoders lo vamos a ver, ¿sí? Y los autoencoders son muy usados. Esperen que los pase. O sea, esencialmente, antes de pasarlo, contarles que tienen un espacio latente que se encarga de representar la información con mejor calidad y la información de entrada, ¿sí? Tiene la misma dimensionalidad que la información de salida, ¿sí? Y la idea esto es un encoder, ¿sí? Y esto es un decoder, ¿sí? Es decir, que se codifica la información hacia el espacio latente y se decodifica la información desde el espacio latente hacia la salida. La idea es mejorar la calidad de las imágenes, aumentar datos, eliminar ruido de las imágenes, jerarquizar los aspectos más importantes. Se usa muchísimo, ¿sí? Como un módulo de automatización de tratamiento de los datos, ¿sí? Para que todo el proceso sea automatizado y no sea necesario la intervención, ¿sí? del ser humano para, para procesar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general la salida de un autoencoder es la entrada de otro modelo, ¿sí? O es sencillamente el resultado de datos con un objetivo específico. Bueno, bueno, esto es de una de las conferencias de Yann LeCun. Acá fíjense que está Macaulay Pitt, de los que les hablé, ¿sí? Que es la primera neurona, ¿sí? Está el aprendizaje Hebbiano, que les dije que era de la década del 40, y está Rosenblatt, ¿sí? Con el perceptron simple, ¿no? En 1957. Y después está los inviernos, ¿sí? De las redes neuronales. Fíjense cómo Yann LeCun rescata a Hopfield con su gran contribución, ¿sí? Y la máquina de Boltzmann, que también es una gran contribución, perdón, y la corrección del error hacia atrás, ¿sí? Que es la que hace la contribución más importante. A partir de ahí se facilita absolutamente todo, ¿no? Y fíjense que trabajó con neuronas sigmoides, ¿sí? Bueno, nada más. Voy a dejar de presentar y dejar de grabar. Ahora, no sé si está Mauro porque recién no respondió. Sí, estoy acá, Lau. ¿Qué es lo que trajiste para mostrar? ¿MNIST, Fashion MNIST o CIFAR 10? Traje un collab que tiene la de Iris y Fashion MNIST. Vamos a ver la de Fashion MNIST. Era uno de los de la cátedra, ¿no? Sí, uno de la cátedra.